que tú estás hablando? Sí, porque el placer que buscan es pobrísimo. Es decir, Aristóteles, uno de los grandes filósofos de la historia occidental, es el filósofo, así le llamaba Tomás de Aquino, el filósofo, empieza su texto La Metafísica reconociendo cuánto placer genera el saber. Qué interesante, ¿no? El saber genera placer. Entonces, el placer no es malo, hay placeres idiotas en todo caso. Hay placeres pobres porque son placeres que cualquier animal también puede tener. Ahora, el ser humano tiene un tipo de placer en el saber que no lo va a tener ni tu gatito, ni tu perrito, ni tu canario. Ahora, cuando uno ve a qué le llamamos placer en el mundo contemporáneo, le llamamos a tipos de placeres que compartimos con las bestias. Cuando aquel placer que era propio del ser humano, que era el saber, y que, vamos a ver, yo no me dedico a los temas teológicos, pero me voy a permitir una reflexión que se me viene ahora a la mente. Dios es omnisciente, es el que lo sabe todo. Y nosotros, en la medida en que somos un reflejo de Él, una criatura hecha por Él a su imagen, a su semejanza, es lógico que encontremos placer en parecernos. Y el saber es una forma de parecernos. Ahora, ¿a qué le llamamos hoy placer? ¿A drogarte? ¿A la hipersexualización descontrolada motivada por redes sociales? ¿A deslizar 4 horas por día la pantalla en TikTok viendo nada? ¿A qué más? No te olvides de tener... Todo eso no te va a dejar nada. No te deja nada más que quemar tiempo. Hemos perdido tanto el sentido que quemamos tiempo de vida en cosas totalmente vacías. No quiero ser aguafiestas, no quiero decir hay que cerrar las redes sociales, no hay que jugar un videojuego, pero sí que es excesivo, por ejemplo, que en América Latina tengamos un promedio de utilización de redes sociales de 3 horas 43 minutos por día viendo nada. Es excesivo tener un vicio por un videojuego. Es excesivo pasarse la vida mirando un reality show donde no pasa nada. Entonces, volver al verdadero placer creo que sería una salida también a la idiotización contemporánea. Es decir, que esta generación de la que estás hablando... Es decir, que esta generación de la que estás hablando, si lo pudiera poner en términos aún más prácticos, pudiera llamarla un pseudo humano, es decir, son personas que básicamente están tratando de encontrar placer, deleite, sentido de vida en cosas que tú haces una reflexión muy profunda respecto al conocimiento, respecto al saber. Mire lo que dice Salomón al respecto. Salomón en Proverbios 12:23 dice: los sabios no hacen alarde de sus conocimientos. Y mira a ver si esto se te parece a las redes sociales. Pero los necios hacen pública su necedad. Sí. Es cierto. Y necio es una palabra que también proviene del griego. Necio, el griego antiguo es anoetos. A es un prefijo privativo. A significa no. Por ejemplo, piensen ustedes en asocial. Es que no es social la persona asocial. Anoetos. Noeo significa conocimiento. Entonces, el necio es también el idiota. Cuando la Biblia habla de necio, yo entiendo que está hablando de lo que los griegos también llamaban idiotas. Ahora, en efecto, lo que se está viviendo es una degradación del ser humano a una condición subhumana, porque el ser humano se distingue de las criaturas, del resto de las criaturas, entre otras cosas, porque, por ejemplo, puede distinguir la verdad de la mentira, puede desear la verdad. Deseamos la verdad, entre otras cosas porque vuelvo a un campo que no me pertenece, pero creo que aquí vale la pena decirlo, porque Dios es verdad. Entonces queremos la verdad y nos molesta la mentira. Queremos lo bueno
y nos molesta lo malo. Queremos lo bello y nos molesta lo feo. Esos son, en filosofía se llaman trascendentales del ser. La verdad, la bondad, la belleza. Y sin embargo, estos tres trascendentales del ser hoy están en crisis. Hoy se nos dice, vivimos en un mundo post-verdadero. La palabra del año 2017 del diccionario de la Universidad de Oxford fue posverdad. El mundo posverdadero es aquel que ha resignado cualquier esfuerzo por distinguir la verdad de la mentira. Aquel que ha terminado concluyendo que no hay verdades o mentiras, solo hay interpretaciones, pero la interpretación es la que yo hago. Por lo tanto, es otra forma de idiotismo, es un repliegue sobre sí mismo del sujeto que no admite que haya ninguna verdad fuera de él. Ahora, fijémonos, por ejemplo, en el tema de lo bueno y de lo malo. Todo lo que hemos podido decir en los últimos años de lo bueno y de lo malo es que lo bueno es cualquier cosa que me cause un placer inmediato, cualquier cosa que responda a la aceleración de mis caprichos, cualquier deseo transformado en derecho por el Estado se vuelve algo necesariamente bueno y cualquiera que cuestione aquello se convierte en un fóbico de algo. Y pensemos en lo último, en la diferencia entre la belleza y la fealdad. Pienso en el arte contemporáneo. O en los reinados de bellezas. O, por ejemplo, en los reinados de belleza, donde incluso en los certámenes de mujeres ya ni siquiera ganan las mujeres. Ganan hombres, aparte hombres muy, muy feos. Y esta es una opinión heterosexual, dicho sea de paso. Para que yo me dé cuenta que un hombre es feo, es que es muy feo en este caso. Y le ganan a mujeres preciosas en certámenes de bellezas femeninas. O que las revistas más populares en Estados Unidos planteen que la mujer del año es una persona transexual, un transgénero. Exactamente. O por ejemplo, a Miss Universo llega como nuevo dueño un hombre que dice ser una mujer y es aplaudido por el mundo entero porque en su discurso inaugural de hace un par de semanas dijo: por fin Miss Universo nos pertenece a las mujeres. Entonces, o pensemos en el arte contemporáneo, insisto, no sé, perdón la expresión, pero es que este es el título de la obra: mierda de artista. Es una latita que traería dentro el excremento del artista, que te los ponen en los museos y te lo venden por cientos de miles de dólares. O por ejemplo, hay otra obra artística contemporánea que es una cama exhibida en museos, desordenada, que tiene condones arriba, botellas de alcohol, tiene un montón de suciedad. Y eso es lo que estamos vendiendo como belleza en el mundo de hoy. Es que lo que nos están vendiendo están atrofiando nuestra capacidad de regocijarnos en lo bello, de actuar conforme lo bueno y de buscar la verdad. Y por algo como eso te queremos dar gracias por ser un defensor de este tipo de situaciones. Esta mañana, como siempre lo hago, entré a ver las noticias y quiero compartirte algunas de las noticias y que nos cuentes si tiene que ver algo con esto que estamos hablando, ¿verdad? Número 1, dice que el FBI en documentos internos etiquetaron a los católicos como extremistas violentos y opresores. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, pienso que están haciendo muy bien su trabajo porque ellos saben que la religión es la fuerza política más importante que puede existir. Y ellos de su lado no tienen ninguna religión porque no tienen ninguna fe en nada. Lo único que tienen son sus propios ombligos. Es que esto va en serio. ¿Cuál es la diferencia entre luchar políticamente por tu pronombre de género, por tus hormonas sintéticas provistas por las industrias farmacéuticas, por tus cirugías de reasignación de género y por tus autopercepciones? ¿Cuál es la diferencia, insisto, en luchar políticamente por eso y luchar por tu fe, por tu familia, por tus hijos, por tu libertad, por tu patria? Ellos saben muy bien que en nuestra gente hay una energía
que está dormida lamentablemente, Es cierto. pero que en cualquier momento se puede activar. Y en el momento en que esa energía se activa, sobrevienen cambios que pueden poner patitas en la calle a muchos esos que están escribiendo esos informes. Vamos a poner un ejemplo político del Brasil. Bolsonaro llegó en el año 2018 porque tuvo el apoyo de sectores evangélicos. Eso los aterró tanto que la Universidad de Columbia creó, pocos meses después, una plataforma periodística llamada Transnacionales de la Fe, financiada con millones de dólares para, a través de 12 medios de comunicación latinoamericanos, denigrar a los sectores evangélicos. Porque se dieron cuenta que eran una fuerza política y que estamos idiotizados. También nosotros lo estamos idiotizados porque hemos comprado el discurso de que todo nuestro quehacer social pasaba por estas 4 paredes y que a la hora de ir a votar, no, ¿para qué vamos a ir a votar si a mí lo único que me importa es venir el domingo a la iglesia? Eso es un tema secular. A la hora de opinar sobre asuntos y de valorar lo que pasa en el espacio público, nos idiotizamos porque nos replegamos, porque no aprovechamos que la mayor parte de nuestros países quiere la verdad, quiere el bien, quiere la belleza, pero nos han hecho creer que nosotros éramos ciudadanos de segunda. Y a eso juegan cuando hacen ese tipo de declaraciones. Y en este ámbito que estaba hablando, obviamente, porque lo ven contra una afrenta a esta carrera ilógica y absurda de promover el aborto, ¿verdad? Claro. Entonces, debido a eso, los llaman extremistas, radicales, terroristas. Al hablar de esta generación y de todo lo que de esta generación idiota, ahora vamos a llegar a definir un poquitito más. El apóstol Pablo dice en Filipenses, y también quisiera que habláramos al respecto, dicen, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Pareciera que estuviera viendo las noticias de ahora, ¿verdad? Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también preocúpense por interesarse en los demás. Esta es un tiempo en el que vemos ese culto a mis deseos, a mis percepciones, como tú dices, a lo que yo deseo, anhelo, y he encontrado algo bien preocupante a mi manera de ver. Y en esto inclusive yo responsabilizo a algunos padres, ¿ok? ¿Qué he encontrado? Algo que pudiera llamarlo curioso. Niños que desean lucir como adolescentes y sus padres inclusive los visten como adolescentes, les dan acceso a cosas de adolescentes, aunque tengan 7, 8 años, 11 años, ya las niñas pareciera que tienen 17, pero por otro lado, viejos que quieren lucir como adolescentes. Explícame esta dinámica, porque el subtítulo de tu libro es interesante, porque tiene que ver precisamente, dice, una crítica al adolescentrismo, ¿verdad? Así que cuéntame al respecto. A ver, vamos a ponerlo de esta forma. Si estamos en este momento viviendo una cultura transexual, independientemente de que uno sea heterosexual o no heterosexual, estamos viviendo una cultura transexual. Voy a poner un ejemplo que todos van a conocer. Bad Bunny, cada vez que se viste de mujer, a pesar de que él no se autopercibe mujer, ni es homosexual tampoco, la cultura lo aplaude. Qué bueno, ha deconstruido los estereotipos de género. Vivimos un momento de desdiferenciación entre hombres y mujeres, donde hay una presión para que el hombre se parezca cada vez más a la mujer y la mujer cada vez más al hombre. En el terreno de la edad estamos viviendo un momento en el terreno de la sexualidad vivimos un momento nacional. Esto significa que hay una gran presión para apelmazar las diferencias generacionales en un mismo estadio adolescente. Claro, estamos, por ejemplo, obsesionados con que los niños hablen de sexualidad, hablarles de sexualidad, programarles ejercicios sexuales,
Hay casos que son espeluznantes. Por ejemplo, en el mes de agosto del año pasado, en una localidad de Barcelona, el gobierno planificó unos juegos públicos para chicos, para gente que empezaba su edad a los 11 años. De 11 años en adelante podías participar de esos juegos. Y entre otras ocurrencias, uno de ellos consistía en colocarle a un plátano un condón con la boca, untarlo con miel y hacer que el niño lamiera eso, por ejemplo. Digo, esto es muy fuerte, pero hay que decirlo, es lo que se está viviendo. Niños de 11 años, los ponían a jugar al Kama Sutra, con un almohadón entre medio y perdía el juego al niño que se le caía el almohadón porque no hacía bien su posición de Kama Sutra. Estamos desesperados por hipersexualizar a los niños desde muy temprano. Más aún, estamos desesperados por hipertecnologizar al niño desde que está todavía en el coche y los padres les dan una tableta para que juegue y para sacárselo de encima. Entonces, hay una presión en el mundo infantil para crecer antes de tiempo, para hablar de cosas antes de tiempo, para pensar en cosas antes de tiempo y para quemar etapas muy rápidamente. En cambio, en el mundo adulto la presión es inversa. La presión es para decrecer. Es para, por ejemplo, caer en la dictadura del divertimento. Un concepto que trabajo en el libro es el mandato cultural actual adolescéntrico de estar todo el tiempo divertido. En el momento en el que yo no estoy divertido, hay algo mal en mi vida. Por ejemplo, mi pareja me aburre, la descarto. Todo se vuelve descartable, la cambio. Me aburre mi familia, la abandono. Me aburre mi trabajo, lo dejo. Me aburren mis estudios, pues no estudio y saco malas notas. Me aburre la iglesia. Me aburre la iglesia. ¿Okay? Y ese es un gran problema porque, claro, esos son dispositivos adolescentes. Por ejemplo, el adolescente, según la psicología de Erik Erikson, que fue un gran psicólogo de los Estados Unidos, la adolescencia era un momento en el cual el individuo no había podido coagular su identidad. No había podido coagular su identidad, por eso el adolescente va a los tumbos. Hoy se viste todo de negro y es dark. Y mañana cambió de un segundo a otro y ahora parece Miley Cyrus. Entonces, digamos, va a los tumbos, hay una incapacidad de estabilizar la continuidad del yo. Sí. Ahora, cuando uno ve el mundo adulto y las discusiones del mundo adulto, son discusiones adolescentes. Por ejemplo, la discusión del género, la obsesión política por el sexo, es una política adolescéntrica e idiota porque siempre es una referencia al propio ombligo de cada quien. Entonces, lo cierto es, para cerrar, que las sociedades reflejan siempre la primacía de determinados estados etarios de la vida. Las sociedades antiguas respetaban muchísimo al anciano. Las sociedades modernas pusieron como sujeto protagonista de los cambios que aparecieron a partir del siglo XVI, XVII y XVIII al adulto. Ahora, nuestro siglo XXI te pone a Greta Thunberg como la salvadora del universo. Eso es un ejemplo adolescéntrico. O, por ejemplo, un caso más. Piensen ustedes cuando Biden quería impulsar la vacunación en los Estados Unidos. ¿Qué hizo? Llevó a una chica de 18 años a hablar a la Casa Blanca, que era Olivia Rodrigo, una cantante de pop que no tiene idea del asunto, pero la administración Biden sabe muy bien que la gente es tan adolescéntrica que va a encantarse con la idea de que su vida sea conducida por una chica de 18 años. Encontramos, gracias.